Buena tarde, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la segunda emisión de nuestro noticiero, el Noticierazo Verbal. Mi nombre es Sofía Trujillo y como de costumbre tendremos información importante para compartir con todos ustedes. En los titulares del día tendremos gran variedad, todos relacionados con lo que es el lenguaje. En primer lugar tendremos lo que son la importancia de los textos continuos y discontinuos. Luego tendremos una pequeña entrevista a una comunicadora social llamada Luisa Gómez. Luego tendremos la exposición de una nueva plataforma llamada Wattpad. También tendremos un tema que es el confinamiento y cómo este ha sido una oportunidad para reforzar el lenguaje. Luego tendremos cómo la escritura nos puede llegar a hacer descifrar la personalidad de una persona. Y por último tendremos lo que es la medicina y el lenguaje. Así que comencemos. En primer lugar tenemos la importancia de los textos continuos y discontinuos. Así que los dejo con María José. Gracias, Sofía. Buenos días, televidentes. Como apertura de nuestro noticiero tenemos una noticia actual a la que mucha gente no le da gran importancia, pero que realmente tiene gran influencia en diferentes aspectos. Y es la pérdida de identificar la importancia de los textos continuos y discontinuos como parte de nuestro diario vivir. Asimismo, conocer sus usos como parte esencial para lograr una correcta comunicación y usos del lenguaje dentro de la sociedad. De esta manera, se les preguntó a diversas personas si conocían sobre estos textos y su importancia. ¿Conoces la importancia de los textos continuos y discontinuos? No conozco. No. Principalmente son los jóvenes quienes no creen que conocer e identificar estos textos es esencial para poder vivir en una sociedad que sabe comunicarse, teniendo en cuenta que la tecnología es parte de nuestro día a día. De esta manera es fundamental conocer estos textos que permiten interpretar y comprender el lenguaje y lograr comunicarnos también por los diversos medios de comunicación y redes sociales. Encontramos con Luisa Fernanda Gómez, quien nos responderá ciertas preguntas. Hola Luisa, cuéntanos un poco sobre ti. Pues mi nombre es Luisa Fernanda Gómez, soy una comunicadora social y me especializo en lo que es publicidad. Bueno, ahora cuéntanos cuál es la importancia de los textos discontinuos actualmente. Pues para empezar, los textos discontinuos son aquellos textos que no tienen una estructura como tal, una estructura lineal, por lo que utilizan distintos elementos como lo son las imágenes, los símbolos y pequeños textos para comunicar la información necesaria. Actualmente me parece muy importante y relevante hablar de los textos discontinuos, ya que en aspectos como lo es la publicidad, estos son los principales llamativos frente a las comunidades jóvenes. En redes sociales lo que más encontramos son este tipo de textos discontinuos, como lo son pósters, infografías, y de alguna manera en publicidad son los principales textos que encontramos. Damos las gracias a María José y a nuestra entrevistada Luisa Gómez. Y así con esto seguimos con más noticias. Se ha dado a conocer una plataforma de narración social donde los usuarios se conectan con sus escritores favoritos, leen y escriben sus propias historias. Su nombre es Wattpad. Zuli, cuéntanos un poco más. Adelante. Así es, Majo, es fundamental conocer de estos textos y más para los jóvenes de hoy en día. Y bueno, continuando con esta sección de noticias, hablaremos el día de hoy de la plataforma digital Wattpad, con más de 90 millones de usuarios, generando así más de 23 mil millones de minutos leídos mensualmente por todo su público, especialmente por los jóvenes. Su público se ubica desde los 13 a 35 años de edad más o menos, donde se encuentran libros con gran variedad de géneros, desde romance, fantasía, paranormal, novela histórica, fanfic, ciencia ficción, espiritual, humorístico, novelas juveniles, hasta terror. En fin, es una plataforma que tiene una gran cantidad incontable de historias que leer. Es así que se han desarrollado varias estadísticas en el mundo entero y en Latinoamérica, donde Colombia, Argentina y México ocupan los 3 primeros puestos en Latinoamérica. Con la cantidad de lectores, México ocupando el primer puesto con 31,8% de lectores, seguido de Argentina con 14,5% y Colombia ocupando el tercer puesto con el 12,2%. Muchas gracias, Uli, por dejarnos conocer acerca de esta plataforma tan interesante y provechosa. Y así es como también tenemos un tema del que no se ha hablado mucho,
el confinamiento, una oportunidad para reforzar el vocabulario y el lenguaje? Lo veremos posteriormente con Mariana. Gracias, Sofía. Es un gusto para mí, televidentes, presentarme como Mariana Chávez y en esta ocasión vamos a hablar del impacto que tuvo el aislamiento en el lenguaje y en el vocabulario, más que todo enfocado en los niños. Para esto empezamos con una pregunta. ¿El confinamiento, una oportunidad para reforzar el vocabulario? Los meses de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus expusieron a padres e hijos a un estrés especial. Una de las preocupaciones radica en los niños de corta edad, que aquellos podrían haber perdido pasos importantes en su desarrollo durante estas fases de aislamiento social. Una publicación de Language Development Research demuestra que, al menos en la adquisición de la lengua materna, se refiere la experiencia que ha supuesto una ventaja. Los niños en edad de ir a la guardería parecen haberse beneficiado estando en casa con los padres, ya que estos les daban mayor atención. Los autores llevaron a cabo una encuesta en 13 países de 12 idiomas diferentes. Poco después del inicio y del final del confinamiento, los padres partícipes recibieron cuestionarios en los que debían proporcionar información sobre el vocabulario de sus hijos. A continuación, los investigadores analizaron en qué medida el vocabulario de los pequeños se desviaba, a largo plazo, de la medida de su grupo de edad. El trabajo, que incluyó datos de 1.742 niños con edades comprendidas entre 8 y 36 meses de vida, reveló que en promedio los niños del estudio dominaban más palabras de las que se esperaría para su edad. El aumento de vocabulario tendía a ser mayor cuanto menos tiempo pasaban frente a la pantalla del televisor u otros ordenadores tecnológicos. El equipo dirigido por Julian Mayor de la Universidad de Oslo sugiere que las ventajas en la adquisición del lenguaje pueden explicarse por la mayor atención de los padres hacia los hijos durante los meses del confinamiento. Es posible que los cuidadores encuestados estuvieran en estas circunstancias más al corriente de las habilidades lingüísticas en sus hijos que de costumbre, ya que el equipo internacional no llevó a cabo una verificación cruzada con la misma encuesta en los periodos de confinamiento. Resulta cuestionable la fiabilidad de los resultados en los casos individuales. Con todo, cabe señalar que no se detectaron señales que indicaron una alteración o un empeoramiento en la adquisición del lenguaje durante el periodo de aislamiento social. Todo esto se debe a que los padres pusieron mucho más atención en sus hijos y más que todo en el aprendizaje. Sin embargo, estos son unos pocos casos aislados. Bueno, y es así como esto nos deja ver la importancia del desarrollo del vocabulario y el lenguaje en los jóvenes y en los niños, y cómo fue un reto el confinamiento para el aumento de las diferentes habilidades lingüísticas. Pero continuemos. ¿Es posible sacar conclusiones de una persona a partir de la manera en la que escribe? Comprenderemos un poco más de esto de acuerdo a lo que nos expondrá Mariana. Un aspecto que podemos identificar por medio de la escritura es el género, es el sexo, si es hombre o mujer. Las notas manuscritas revelan siquiera el sexo del autor. Tampoco hay nada seguro al respecto. Sin embargo, la escritura femenina suele ser más pulcra y regular que la masculina. Por término medio, las mujeres tienen mejor motricidad fina que los hombres, hecho que explicaría las diferencias. Además del siglo pasado, las escuelas aún daban mucha importancia a la buena letra, sobre todo en el caso de las niñas, a las que se les enseñaba a producir letras limpias, grandes y legibles. En las últimas décadas, no obstante, las diferencias entre sexos en lo referente a la escritura han tendido a desaparecer. Y en cualquier caso, alcanzado la edad adulta, muchas personas no escriben tal y como aprendieron en el colegio. Con el paso del tiempo, la letra cambia y tiende a simplificarse. Así, la firma del permiso de conducir o de la cédula, realizada a los 18 años, poco tiene que ver con la rúbrica efectuada 20 años después. Además, la edad también afecta y deteriora la motricidad fina, hecho que repercute en la forma de escribir, pero no la motricidad gruesa, como la marcha. Sin embargo, no solo los años modifican la escritura, sino también ciertas enfermedades, como el Parkinson. Los pacientes que la padecen presentan micrografía. Cuanto más escriben, más pequeñas y apretadas son las letras. Dicho fenómeno se constató la primera vez que se trató la esquizofrenia con neurolépticos en los años 50. En dosis demasiado altas, estos fármacos provocaban una reducción en el tamaño de la escritura. Ello llevó al psiquiatra Hans Joachim Haas
a proponer el análisis de la caligrafía como método para determinar la cantidad adecuada de neurolípticos para cada paciente, ya que las alteraciones aparecían antes que otros efectos secundarios más graves del tratamiento. Asimismo, existen dos factores que influyen en la forma de escribir de las personas: su profesión y su país de origen. Los largos periodos de estudio, así como las profesiones que requieren tanto un prolongado aprendizaje como muchas tareas de escritura, suelen conducir a un tipo de escritura simplificada. Los garabatos, a menudo ilegibles, de los médicos constituyen un muy buen ejemplo en este caso. La escritura también suele relevar el país en el que las personas han recibido la educación. Por esto, una forma de escritura cursiva simplificada propia de ciertas regiones de Alemania difiere en ciertas características de la escritura utilizada en otros países. Sin embargo, la escritura a mano está perdiendo peso ante los teclados y pantallas, mientras que las firmas digitales ganan cada vez más terreno. Así que, las posibilidades de sacar conclusiones acerca de una persona o su carácter a partir de su caligrafía resultan cada vez menores. Así, con ayuda de Petra Halldórsson, psicóloga y experta en comparaciones de escritura, nos responde al cuestionamiento inicial: ¿revela la escritura rasgos de la personalidad? Me despido por hoy, televidentes. Un gusto. Mi nombre es Mariana Chávez. Y escríbanos y cuéntenos sus historias relacionadas con el vocabulario y el lenguaje. Nos encuentran en redes sociales como El Noticierazo _Verbal y en nuestras emisiones de la mañana y la tarde. Hasta aquí la información, gracias a todos por estar con nosotros. Somos El Noticierazo Verbal, el noticiero de las mejores noticias de la escritura y el lenguaje. Buena tarde a todos.